Vamos con Rafael Cardona, su cristalazo, el tema que ha conmovido sin duda este fin de semana, el tema de los niños que jugando, entre comillas, mataron a un vulnerable niño de 6 años de edad, vulnerable física y emocionalmente, según nos decía el fiscal del estado de Chihuahua, a quien entrevistamos hace ya algunos minutos. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Muy buenas noches. Mira, Pepe, creo que este terrible caso que hemos conocido de este grupo de jóvenes, de niños, realmente ninguno llega a los 16 años, y que en una especie de juego que yo diría un juego macabro, cuyo origen tendrán que adivinar o tendrán que investigar o tendrán que elucidar los psicólogos que tengan trato con estos menores, pero ellos aparentemente en un juego llevaron su morbosidad a un extremo criminal. Decir que los niños no son imputables suena muy bien en el mundo de lo políticamente correcto. Asumir que quien no tiene plena conciencia de sus actos, no tiene noción de los actos que está cometiendo, a pesar de saber lo que está haciendo, y lo disfraza como juego, es algo que nos debe preocupar más allá de este preocupante caso. Yo no sé cómo será ese mundo infantil. Si es el mundo infantil que cualquier sociólogo nos va a explicar a la luz del desamparo, por la pobreza, por la marginación, por la ignorancia. Alguien vendrá a explicarnos que estos jóvenes, algunos de ellos, provienen de familias desintegradas, de familias disfuncionales. Otros le van a atribuir todo este tema a la falta de una política social. Otros van a decir que es consecuencia de la mala educación. Otros dirán que es por culpa de las escuelas. Pero lo que nosotros deberíamos considerar desde nuestro ámbito de trabajo es saber si los medios de comunicación, como extensiones de todo el proceso de conocimiento, no estamos también de alguna manera relacionadas con este asunto. Haber secuestrado a un niño, haberlo llevado a una zona apartada, haberlo golpeado, amarrado, torturado y después apuñalado, y después hacer una fosa muy rudimentaria, tirarlo a la fosa, cubrirlo de tierra y de hojas y de leña y no sé qué, y para que nadie se diera cuenta, tirarle encima el cadáver de un perro, para que la putrefacción se confundiera con un animal muerto. Todo eso simbólicamente, ¿qué nos dice? Sabían que tenían que ocultar sus actos, por lo cual tenían noción de que sus actos eran reprobables, condenables y finalmente malos. La maldad nos hemos acostumbrado a no tomarla en cuenta en los análisis políticos. Todo lo queremos explicar sociológicamente y nunca queda un espacio para la ética ni para la cultura. ¿Qué habrán aprendido estos niños y dónde lo aprendieron? ¿Lo aprendieron en los periódicos? ¿Lo aprendieron viendo la televisión? ¿Se enteraron que así se secuestra? ¿Se enteraron que ese es el destino de los secuestrados? ¿Cómo podrá una niña de 13 años vivir el resto de su existencia después de apuñalar por la espalda y matar al niñito secuestrado de 6? ¿Qué futuro le espera y qué hijos habrá de engendrar? Ella y los otros. ¿Qué padres tienen? ¿Qué familias tienen? ¿Qué barrio los cobija y qué ciudad los alberga? ¿Y qué país? ¿En qué país viven? ¿Cuánto vale la vida humana en este país? Quizás vale muy poco si vas a dar a Iguala y terminas en un basurero, quemado, pulverizado hasta las cenizas y más allá. Quizás no vale nada cuando tus despojos
se vuelven pozole en la cocina criminal de los narcotraficantes. Pero tu vida tampoco vale nada si te encuentras con 5 niños asesinos. Asesinos, eso es lo que son. Entonces, ¿en dónde tiene algún valor la vida en este país? Seguramente lo tiene en otras partes, y lo tiene y mucho, y con la vida se hacen cosas buenas. Algunas personas hacen sus trabajos, otras hacen sus oficios, sus deberes. Hay pintores y escritores y poetas, sí, pero de seguro no fueron educados así. ¿Cuántos de estos niños habrán jugado con videojuegos donde las vidas se desbaratan y se recuperan por el número de puntos o por las tarjetas de iTunes que compras? Sangre virtual, sangre a raudales que se puede convertir en sangre real. Y ahí la estamos viendo. Nos horrorizaba hace un par de semanas el caso de la niña esclavizada en Tlalpan. Niña cuando la empezaron a esclavizar. Y después, no solamente la esclavizaron, lo cual ya es gravísimo, pero no es todo lo grave que puede ser si se le agregan los elementos de tortura constante, cotidiana y casi deportiva. La tortura por distracción, la tortura por diversión, con fines recreativos. Pégale, patéala, pícale un ojo, rómpele ese brazo, amárrala, quémala con una plancha. Y fue una familia completa la que participó en esa degradación de una persona. Hoy son los niños de otras familias, 5, que van y destruyen la vida. Fácil, ¿no? Se dice fácil, se hace fácil. No les debe haber costado gran esfuerzo. Finalmente la vida es tan frágil que hasta 5 pequeños asesinos, ninguno de los cuales pasa de 40 kilos, los puede llevar al asesinato. La pandilla mata, la pandilla tortura, la pandilla esconde y confunde un cadáver humano con el despojo de un perro. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A quién le importa? ¿Qué tiene que ver eso con la ley de justicia para menores que se acaba de promulgar en la Cámara de Diputados? ¿Qué tiene que ver esto con las leyes de protección al interés superior del niño? ¿Qué tiene que ver la ley de las niñas, niños? ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿En dónde estamos realmente parados? ¿En la demagogia de la legislación oportuna de un tema políticamente correcto y necesario, o en la realidad de lo que está pasando en este país? Este es el mismo estado en el que una niña se le planta al gobernador y le dice, una niña de 16 años, casi como estos asesinitos, y le dice al gobernador, es que lo que pasa es que los gobernadores se roban el dinero. Ahí mismo pasó en Chihuahua. Pero también en Chihuahua, estos no tuvieron que esperar a crecer para ver más asesinatos en la frontera y más huesos y cadáveres en el desierto. Ellos se anticiparon, son la precocidad de la degradación nacional. Degradación que no queremos entender, que no queremos ver, que la mandamos a las páginas interiores de los periódicos porque es más importante una declaración de Marcelo. O es más importante saber si el señor Gustavo Madero sigue peleado con el señor Felipe Calderón. O es más importante saber, pues, cuánto dinero se robaron cuando estaban haciendo el segundo piso. Pero la materia prima nacional, que son las personas, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Dónde se empezó a descomponer la vida en este país? ¿Cuándo? ¿Y quiénes son, no los culpables de haberla descompuesto? ¿Quiénes son los culpables de no hacer nada visiblemente evidente para recuperar la moralidad, la bondad, la humanidad en un país hoy absoluta y totalmente deshumanizado? Esa es una pregunta que yo, Pepe, no puedo responder. Y no me da vergüenza no poderla responder. Lo que me da vergüenza es tener que hacerla. Gracias, Rafael Cardona. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a una pausa.